No hay. En ningún lado aparece ese helado ecuatoriano. Ni el de Paila, ni el de Taxo, ni el de Mora, ni ese helado de Salcedo que, sin hacer ruido, terminó robándose el corazón de toda mi familia. Hola a todos. Antes de empezar, suscríbanse al canal, porque lo que les voy a contar hoy parece una historia sencilla de viaje familiar, pero terminó convirtiéndose en una de esas experiencias que te dejan pensando, ¿cuántas veces los extranjeros creen conocer un país antes de pisarlo? ¿Y cuántas veces Ecuador les tapa la boca sin necesidad de gritar? Mi nombre es Daniela Morales. Soy ecuatoriana, nacida en Quito, pero desde hace varios años vivo en Dallas, Texas. Me casé con Caleb, un hombre estadounidense tranquilo, de esos que parecen no alterarse ni cuando el tráfico está insoportable ni cuando el niño derrama jugo sobre la alfombra. Tenemos un hijo de 5 años, Mateo, que habla español con acento gringo, inglés con acento de caricatura y que, según él, es mitad vaquero y mitad ecuatoriano. También tengo unos suegros maravillosos. Y cuando digo maravillosos, no lo digo por quedar bien ni por sonar como no era perfecta. Lo digo porque, desde el primer día, Richard y Margaret me trataron como parte de su familia, no como la esposa latina de su hijo, no como una extranjera rara, no como alguien a quien había que tolerar. Me trataron como hija. Richard tiene 72 años. Fue ingeniero mecánico, trabajó durante décadas en una compañía de maquinaria agrícola, y aunque ya está jubilado, sigue levantándose a las 5 de la mañana para revisar el jardín, arreglar tornillos que nadie le pidió arreglar y medir cosas que, honestamente, yo ni siquiera sabía que podían medirse. Es serio, metódico, callado, pero tiene una ternura escondida que aparece en los momentos menos esperados. Margaret tiene 70 años. Fue maestra de primaria, y todavía conserva esa manera de hablar como si estuviera explicando el mundo con paciencia. Hace galletas de avena, guarda tarjetas de cumpleaños de hace 20 años y siempre pregunta 2 veces si ya comiste. De esas mujeres que no invaden, no presionan, no critican, pero están ahí justo cuando más las necesitas. Yo nunca voy a olvidar lo que hicieron por mí cuando nació Mateo. Yo estaba destrozada, emocional y físicamente. Mi mamá estaba en Ecuador y no pudo viajar enseguida. Yo intentaba aparentar que podía con todo, el bebé, la casa, el cansancio, el idioma, la leche, el llanto, las visitas, la presión absurda de ser una buena madre desde el primer minuto. Pero una tarde Margaret entró a mi cuarto, me vio con los ojos hinchados, el cabello hecho un desastre y a Mateo llorando en mis brazos. No dijo nada dramático. No me dio un discurso. Solo extendió los brazos y me dijo: Daniela, hoy el bebé se queda conmigo. Tu trabajo ahora es dormir. Yo intenté protestar. Le dije que no, que yo podía, que no quería molestar. Ella me sonrió con esa calma suya y me respondió: una mamá también trabaja cuando descansa. Si te cuidas tú, cuidas al bebé. Esa frase me rompió. Me fui al baño, cerré la puerta y lloré en silencio. Lloré porque estaba agotada. Lloré porque alguien por fin me estaba dando permiso de no ser perfecta. Lloré porque esa mujer, que no era mi madre de sangre, me estaba cuidando como si lo fuera. Richard, por su parte, nunca fue de muchas palabras. Pero durante esas semanas aparecía con comida caliente, la dejaba en la mesa, preguntaba si necesitábamos algo y se iba sin hacer ruido. No se quedaba esperando aplausos, no decía mira todo lo que hago por ustedes. Simplemente estaba. Y a veces, créanme, estar sin exigir nada a cambio vale más que 1000 discursos. Por eso, durante años, yo pensaba, algún día tengo que hacer algo por ellos. Algo de verdad. Algo que no sea una tarjeta de Navidad ni una cena en un restaurante elegante. Algo que les devuelva aunque sea un poquito de todo lo que ellos me dieron. Una noche, mientras cenábamos en casa, escuché a Richard hablar con Caleb sobre Ecuador. Estaban viendo un documental viejo de volcanes, y de pronto apareció una imagen de la Avenida de los Volcanes, el Chimborazo, el Cotopaxi, esas montañas que a los ecuatorianos a veces se nos vuelven paisaje normal, pero que para quien viene de afuera parecen sacadas de otro planeta. Richard se quedó mirando la pantalla como niño frente a vitrina. Tu país es más impresionante de lo que imaginaba, Daniela, me dijo. Yo le pregunté si alguna vez había querido ir. Claro, respondió. Siempre quise ver los Andes. Y la mitad del mundo.
Me parece una locura eso de estar con un pie en cada hemisferio. Caleb se rió. Papá lleva años diciendo que quiere ir a Ecuador, pero nunca se decide. Esa noche, cuando Becher y Margaret se fueron, miré a Caleb y le dije: ¿y si les regalamos el viaje? Él dejó el tenedor sobre el plato. ¿Hablas en serio? Completamente en serio. Tus padres ya hicieron demasiado por nosotros. Están sanos todavía, pueden viajar. Mateo ya está en edad de recordar algo, ¿por qué esperar? Caleb se quedó pensativo. Yo sabía lo que iba a decir. Ellos van a decir que no. Que es mucho gasto. Que no quieren ser una carga. Ya lo sé, le respondí. Pero si tú estás de acuerdo, yo los convenzo. Al día siguiente llamé a Margaret. Le expliqué la idea. Hubo silencio al otro lado de la línea. Ecuador suena hermoso, querida, pero caminamos lento. Richard se cansa más que antes. No quiero arruinarles el viaje. Ustedes no van a arruinar nada, le dije. La idea es viajar a su ritmo. Nada de correr, nada de presión. Solo quiero que conozcan mi país, que coman rico, que miren montañas, que descansen. Ecuador no se disfruta con apuro. Entonces escuché la voz de Becher al fondo. ¿Dijo Ecuador? Margaret le explicó. Richard tomó el teléfono. ¿De verdad iríamos a la mitad del mundo? Sí, le dije. Y a Quito, y quizá a Otavalo, y a probar comida ecuatoriana de verdad. Nada de versiones gringas. Hubo otro silencio. Pero esta vez era diferente. Se sentía emoción. Bueno, dijo Becher, tratando de sonar serio. Si ustedes insisten tanto, supongo que podríamos aceptarlo. Así empezó todo. Cuando aterrizamos en Quito, lo primero que notaron no fue el calor, como les pasa a quienes llegan a la costa, sino el aire. Ese aire fino de altura que entra distinto al pecho. Salimos del aeropuerto y Margaret se detuvo. Se siente raro respirar aquí. Richard miró las montañas alrededor, las nubes bajas, el cielo enorme. Estamos entre montañas de verdad. Y ahí, perdónenme, pero como ecuatoriana se me infló el pecho. Porque una cosa es contarle a alguien sobre tu país y otra muy distinta es verlo quedarse callado frente a tus paisajes. Hay extranjeros que llegan creyendo que Ecuador es un puntito perdido en el mapa, una mezcla de selva, bananas y noticias mal contadas. Y de pronto, apenas salen del aeropuerto, se encuentran con carreteras modernas, montañas gigantes, un cielo que parece más cerca de la tierra y una ciudad escondida entre cordilleras. Ahí se les cae la primera etiqueta. Mateo iba pegado a la ventana del taxi. Mamá, las montañas están muy cerca. Así es Quito, mi amor. Aquí las montañas no están al fondo. Aquí te miran de frente. En el camino al hotel, Richard no dejaba de observar. Preguntaba por los volcanes, por la altura, por los pueblos que se veían a lo lejos. Margaret, en cambio, miraba a la gente. Se sorprendió de ver a una señora con su bebé en la espalda, a estudiantes con uniforme, a vendedores ofreciendo frutas, a oficinistas caminando con chaquetas aunque hubiera sol. Es muy distinto a lo que imaginaba, dijo. Y ahí fue cuando yo pensé, claro que es distinto. Porque muchos extranjeros no imaginan Ecuador. Les imaginan Ecuador. Les meten ideas en la cabeza desde afuera. Les venden que América Latina es caos puro, peligro puro, pobreza pura, ruido puro. Y luego llegan y se topan con un país complejo, sí, con problemas, por supuesto, pero también con dignidad, belleza, comida, historia y una calidez que no cabe en los titulares. Ese primer día no quise cansarlos. Los llevé a un restaurante tradicional en Quito, uno de esos con paredes de adobe, balcones de madera, manteles bordados y olor a sopa caliente. Richard abrió el menú y frunció el ceño. ¿Locro de papa, es solo sopa de papa? Caleb se rió. Papá, no empieces. Yo le expliqué que el locro no era solo sopa. Que llevaba papa, queso, aguacate, achiote, a veces un poquito de crema, y que para muchos ecuatorianos era como un abrazo servido en plato hondo. Margaret pidió locro. Richard pidió seco de chivo porque, según él, quería algo más fuerte.
Mateo pidió empanadas de viento porque escuchó la palabra empanada y ya no hubo negociación posible. Cuando llegó el locro, Margaret lo probó con cuidado. Primero una cucharadita. Luego otra. Luego se quedó mirando el plato. Esto es muy suave, pero tiene muchísimo sabor. No pesa. Rachel probó el seco de chivo y se quedó en silencio. Ese silencio suyo de ingeniero analizando estructura. Pensé que sería muy condimentado. Pero no. Es profundo. Eso, dije yo. Profundo. Ecuador no siempre grita con la comida. A veces te convence despacio. Mateo, con azúcar de la empanada en la cara, gritó. Esto tiene viento de verdad. Todos nos reímos. Al terminar, Margaret me tomó la mano. Gracias por traernos, Daniela. Y yo sentí ese nudo en la garganta que uno siente cuando entiende que algo salió bien, pero todavía no sabe cuánto va a significar. Al día siguiente fuimos a la mitad del mundo. Richard parecía un niño. Se paró sobre la línea, puso un pie a cada lado y dijo. Esto es absurdo y maravilloso al mismo tiempo. Sacó fotos desde todos los ángulos. Preguntó por la latitud, por la historia, por los experimentos turísticos, por todo. Caleb lo molestaba. Papá, pareces guía turístico. Déjame en paz. Estoy en 2 hemisferios. Margaret compró una bufanda tejida y Mateo insistió en que él también necesitaba un sombrero, aunque le quedaba enorme. Después fuimos hacia Otavalo. En el camino, el paisaje cambió, montañas más verdes, lagunas, puestos de bizcochos, señoras vendiendo queso de hoja, perros dormidos al sol, camionetas llenas de frutas. En Otavalo, Margaret se enamoró de los textiles. Tocaba las mantas como si estuviera leyendo historias con los dedos. Richard, en cambio, quedó fascinado con la precisión de los tejidos. Esto requiere paciencia. Mucha paciencia. Una vendedora le sonrió y le explicó cómo se hacían algunos diseños. Rachel escuchaba con respeto, de ese respeto silencioso que vale más que cualquier halago exagerado. Esa noche dormimos en una hostería con vista a las montañas. Había chimenea, olor a madera, colibríes en el jardín y un frío que a Margaret le hizo decir a Chachay después de que yo se lo enseñé. Mateo repitió la palabra 20 veces hasta que perdió sentido. La cena fue sencilla, trucha, papas, mote, ensalada, ají. Richard miró el ají con sospecha. ¿Esto mata? Depende de cuánto ego tengas, le dije. Se rió, probó apenas un poquito y abrió los ojos. Pica, pero sabe bien. Eso también es Ecuador, pensé. No solo comida. Es conversación, es broma, es mesa, es alguien diciéndote póngase nomás aunque acabes de llegar. Pero el momento que cambió todo no fue la mitad del mundo, ni Otavalo, ni los volcanes. Fue algo mucho más pequeño. Algo que nadie habría puesto en el itinerario como evento importante. Fue un helado. Al tercer día volvimos a Quito para recorrer el centro histórico. El sol estaba fuerte, pero el aire seguía fresco por momentos. Eso sí, la altura empezó a jugar con nosotros. Rachel caminaba más despacio. Margaret se abanicaba con un folleto. Mateo iba feliz persiguiendo palomas en la plaza grande hasta que se cansó de golpe y pidió brazos. Vamos a descansar un rato, dije. Con la altura no se juega. Entramos en una cafetería pequeña cerca de la ronda. Tenía vitrinas con dulces, humitas, quimbolitos, café pasado y, al fondo, una nevera llena de helados. No helados gigantes como los de supermercado en Estados Unidos. No esos tarros enormes de vainilla que parecen diseñados para sobrevivir una guerra. Eran helados individuales, de colores naturales, algunos en paleta, otros en vasitos, otros anunciados como helado de paila. Mateo fue el primero en verlo. Mamá, ¿hay helado? Sí, mi amor. Pero este no es cualquier helado. Margaret se acercó a la vitrina. ¿Qué colores tan bonitos, ese morado que es? Mora. ¿Y ese amarillo? Taxo. Es una fruta andina, ácida y deliciosa. Rachel señaló uno de varias capas. ¿Y ese parece arcoíris? Helado de Salcedo. Tradicional, por capas, con sabores de frutas.
Margaret levantó las cejas. No como helado desde hace años. Me empalaga demasiado. Entonces puede sorprenderla, le dije. El helado ecuatoriano de fruta no siempre busca ser una bomba de azúcar. A veces sabe más a fruta que a dulce. Compramos helado de paila de mora, uno de taxo, un helado de Salcedo para compartir y una paleta de coco para Mateo, aunque él insistía en que podía con 2. Nos sentamos. Becher probó primero el de mora. Se quedó quieto. Esto no sabe a saborizante. Porque no lo es, dije. Sabe a mora. Volvió a probar. Es frío, dulce, ácido pero limpio. Margaret probó el de taxo. Su reacción fue todavía mejor. Primero puso cara de duda, luego de sorpresa, luego de total rendición. ¿Por qué esto no existe en todas partes? Ahí está. Esa pregunta. Esa bendita pregunta que muchos extranjeros hacen cuando prueban algo ecuatoriano auténtico. ¿Por qué esto no está en todas partes? ¿Por qué nadie habla de esto? ¿Por qué no lo venden en mi ciudad? ¿Por qué Ecuador no presume más? Y yo, sinceramente, también me lo pregunto. Porque aquí empieza la parte que puede sonar polémica, pero hay que decirla. Ecuador tiene joyas gastronómicas, culturales y humanas que muchas veces nosotros mismos tratamos como si fueran normales, pequeñas o sin importancia. Mientras otros países convierten cualquier detalle en marca nacional, nosotros a veces tenemos sabores únicos en una esquina, servidos en vaso plástico, y ni siquiera los presumimos como se merecen. Richard probó el helado de Salcedo. Mordió una capa, luego otra. Cada color sabe distinto de verdad. Claro. En Estados Unidos, muchas veces los colores solo son colores. Aquí son sabores. Margaret asintió. Esto me recuerda a cuando era niña. Antes de que todo supiera igual. Mateo, con la boca llena de coco, dijo. Abuela, Ecuador ganó. ¿Ganó qué?, preguntó Caleb. El helado. Todos nos reímos, pero Becher levantó la paleta como si fuera juez. El niño tiene razón. Después pasó algo que hizo explotar la emoción de Mateo. Al terminar su paleta, vio que el palito tenía una frase impresa. No era exactamente premio, pero el dueño del local, al verlo emocionado, le dijo que si le salía una carita dibujada podía cambiarlo por otro pequeño. Mateo revisó el palito como si fuera boleto de lotería. Tengo carita. El señor sonrió y le regaló una paleta pequeña de naranjilla. Mateo gritó como si Ecuador acabara de entregarle ciudadanía honoraria. Este país es mágico. Richard, sin bromear, dijo. Ecuador entiende a los niños. Y yo pensé, no solo a los niños. Ecuador entiende algo que el mundo moderno está perdiendo, el placer simple. Sentarte a comer algo frío después de caminar. Compartir cucharaditas. Discutir qué sabor es mejor. Probar una fruta cuyo nombre ni sabías pronunciar. Mirar a tus suegros de 70 años sonreír como adolescentes porque un helado les recordó que todavía podían sorprenderse. Desde ese día, el helado ecuatoriano se volvió parte oficial del viaje. Al día siguiente, Margaret preguntó antes del desayuno. ¿Hoy habrá helado? Caleb y yo nos miramos. La misma mujer que había dicho que no comía helado desde hacía años ahora lo estaba pidiendo como prioridad turística. Podemos buscar uno de guanábana, dije. Guanábana, repitió Richard. Prepárese, suegro. Esa fruta divide opiniones. Ese día probamos guanábana, naranjilla y coco. Margaret decía que la naranjilla era como un sol ácido. Richard dijo que la guanábana tenía textura misteriosa, pero que le gustaba. Mateo declaró que el coco era suyo y que nadie debía tocarlo. Caleb, que intentaba hacerse el fuerte, terminó comprando otro de mora. En cada parada aparecía una conversación nueva. Margaret empezó a comparar los sabores con recuerdos de su infancia. Richard preguntaba cómo se cultivaban esas frutas, de qué región venían, por qué algunas no se veían en supermercados de Texas. Yo le hablaba de la sierra, de la costa, de la Amazonía, de mercados, de señoras que venden jugos, de familias que los domingos compran helado después del almuerzo. Y cada vez que yo explicaba algo, ellos escuchaban como si Ecuador fuera un libro abierto y cada sabor una página. El último día,
Antes de volver a Estados Unidos, Richard dijo algo que me partió un poquito el corazón. ¿Cuál será nuestro último helado? Margaret lo miró con nostalgia. No digas eso. Suena demasiado triste. Fuimos por última vez a una heladería artesanal. Richard eligió mora. Margaret eligió taxo. Mateo eligió coco, como siempre. Yo elegí naranjilla. Caleb pidió helado de chocolate con ají, porque alguien tenía que hacerse el valiente. Nos sentamos juntos. Nadie habló mucho. No era tristeza exactamente. Era esa melancolía rara de los últimos momentos de viaje, cuando sabes que algo todavía está pasando, pero ya empezó a convertirse en recuerdo. Margaret dijo. Pensé que este viaje sería bonito. No pensé que me haría sentir joven otra vez. Richard agregó. Yo vine por las montañas. Pero creo que voy a extrañar estos momentos pequeños. Yo miré a Mateo, con helado en la nariz, y pensé que quizá eso era lo más ecuatoriano de todo. No solo los paisajes enormes, sino la forma en que lo pequeño se vuelve inolvidable. Volvimos a Dallas. 3 días después, fuimos al supermercado como siempre. Mateo corrió directo a la sección de congelados. Se paró frente a las neveras enormes llenas de vainilla, chocolate, fresa artificial, barras cubiertas de caramelo y envases familiares. Se quedó quieto. No hay. ¿Qué no hay?, pregunté, aunque ya sabía. No hay helado de coco de Ecuador. No hay de mora. No hay el de colores. No hay el de la carita. Me agaché junto a él. No, mi amor. Aquí no hay. Buscamos en otro supermercado. Nada. En una tienda latina encontramos paletas mexicanas, muy ricas, sí, pero Mateo dijo algo que me dolió por lo preciso. Son buenas, pero no saben al viaje. Qué fuerte eso. No saben al viaje. Yo empecé a buscar como loca. Tiendas ecuatorianas cerca de Dallas. Pulpa de taxo. Helado de paila. Helado de Salcedo importado. Mora andina. Guanábana. Naranjilla. Encontré algunas pulpas congeladas en mercados latinos, pero no era fácil. Helado ecuatoriano como tal, nada cerca de nuestra casa. Y cuanto más buscaba, más entendía que no extrañábamos solo el sabor. Extrañábamos el ritual. Extrañábamos caminar cansados por Quito y entrar a descansar. Extrañábamos que Richard preguntara hoy cuál probamos. Extrañábamos a Margaret diciendo solo una cucharadita y terminándose todo. Extrañábamos a Mateo gritando por un palito. Extrañábamos estar juntos en Ecuador, con frío en la sombra, sol en la cara y helado derritiéndose en la mano. Una noche, Caleb y yo estábamos en el sofá. Mateo ya dormía. Mi papá me escribió, dijo Caleb. Dice que extraña el helado de taxo. Yo me reí, pero se me humedecieron los ojos. Yo también. ¿Sabes qué es lo raro? Fuimos a Ecuador por tu familia, por las montañas, por la cultura. Y ahora todos estamos traumados por un helado. No es el helado, le dije. Es lo que pasó alrededor del helado. Eso era. Ecuador se nos había metido en la rutina por una puerta pequeña. No por un discurso turístico, no por una campaña oficial, no por una postal perfecta. Se metió por el sabor de una fruta, por una tarde de cansancio, por una mesa compartida. 2 semanas después, recibí una llamada de Margaret. Eso ya era raro, porque ella casi nunca llamaba sin avisar. Respetaba mucho nuestros horarios. Daniela, querida, ¿pueden venir este fin de semana? Tengo algo que mostrarles. ¿Todo bien? Sí, sí. Es una sorpresa. El sábado fuimos a su casa. Richard abrió la puerta con una sonrisa sospechosa. Margaret nos esperaba en la cocina con un delantal puesto. En la sala vi algo que me detuvo. En la pared habían colocado fotos del viaje, Richard en la mitad del mundo, Margaret con su bufanda de otavalo, Mateo con el sombrero enorme, Caleb riéndose frente a una iglesia del centro histórico, todos nosotros con helados en la mano. Las miro todos los días, dijo Margaret. Me hacen feliz. Luego nos llevó a la cocina. Sobre la mesa había varios recipientes.
Me pidió que cerrara los ojos. Margaret, ¿qué hizo? Cierra los ojos. Obedecí. Sentí que me ponía algo frío en la mano. Ahora abre. Cuando abrí los ojos, casi no pude hablar. Era una paleta morada. Casera, imperfecta, un poco cristalizada, pero de un color profundo que yo reconocí al instante. ¿Es mora? Margaret sonrió como niña traviesa. Helado de mora. Oh, mi intento. Beecher abrió el congelador. Adentro había más, paletas amarillas de naranjilla, unas de coco, unas de guanábana, y un recipiente con capas de colores intentando parecerse al helado de Salcedo. Buscamos recetas, dijo Beecher, orgulloso. Conseguimos pulpas congeladas en un mercado latino. No fue fácil. Fuimos a 3 tiendas. Margaret añadió. El de Taxo no lo encontré, pero conseguí maracuyá y pensé que tal vez se acercaba un poco. No es lo mismo, ya sé, pero estoy practicando. Mateo metió la cabeza en el congelador. Abuela, ¿hiciste Ecuador en tu casa? Margaret se llevó la mano al pecho. Eso intenté, cariño. Yo no pude evitarlo. La abracé. Porque ahí entendí algo hermoso, el viaje no había terminado. Ecuador se había quedado viviendo en la cocina de mis suegros. En sus fotos. En sus conversaciones. En sus ganas de recrear un sabor que los había hecho felices. Nos sentamos los 5 a probar los helados. El de mora estaba delicioso. Más dulce que el ecuatoriano, sí, pero hecho con tanto cariño que daba igual. El de coco le encantó a Mateo. Beecher explicó su proceso como si presentara un proyecto de ingeniería. Primero probé con demasiada agua. Se congeló como piedra. Luego ajustamos la crema. La textura mejoró. Margaret dijo. Lo más difícil fue que no quedara demasiado dulce. Ahora entiendo lo que decías. El punto es que sepa a fruta. Yo asentí. Exacto. Que no tape la fruta. Beecher probó su propia paleta de naranjilla y dijo. Todavía no es Ecuador. Pero ya va camino. Y, sinceramente, esa frase me pareció preciosa. Todavía no es Ecuador, pero ya va camino. Desde entonces, cada vez que visitamos a Beecher y Margaret, hay un nuevo experimento congelado. A veces sale bien. A veces sale raro. Una vez Beecher intentó hacer helado de tomate de árbol y Mateo dijo con brutal honestidad infantil que sabía a salsa confundida. Todos nos reímos durante 10 minutos. Pero la historia no terminó ahí. Un día Margaret me llamó emocionada. Daniela, tienes que escuchar esto. Vinieron mis amigas del club de lectura. Les di los helados ecuatorianos caseros, ¿y sabes qué dijeron? ¿Qué dijeron? Que por primera vez en años comieron helado sin sentir que era demasiado. Una de ellas me pidió la receta de mora. Otra preguntó dónde queda Ecuador exactamente. Y otra dijo que quería ir. Ahí me quedé callada. Porque así empieza todo, ¿no? Un país entra en la conversación por un sabor. Alguien prueba algo, pregunta, se interesa, busca, viaja, cambia de idea. Ecuador no necesita fingir ser gigante para impactar. A veces le basta con una fruta bien convertida en helado. Y aquí va mi opinión, con todo respeto pero sin maquillaje, Ecuador tiene una capacidad brutal para emocionar a los extranjeros, pero muchas veces no se cuenta con la fuerza que merece. Se habla de Galápagos, sí, y está bien, porque Galápagos es un tesoro mundial. Pero Ecuador no es solo Galápagos. Ecuador es el locro que sorprende a una maestra jubilada. Es el ají que asusta y enamora a un ingeniero gringo. Es la señora de Otavalo explicando un tejido con paciencia. Es la montaña que deja sin palabras. Es el helado de paila que hace que un niño en Dallas mire una nevera gigante y diga, esto no sabe al viaje. A mí esa frase todavía me persigue. Porque al final, eso es lo que uno busca cuando viaja, algo que sepa al viaje. Algo que no puedas reemplazar con una compra rápida. Algo que, cuando vuelves a casa, te haga sentir que dejaste una parte de ti en otro lugar. Richard y Margaret ahora dicen que quieren volver. Richard quiere ver el Chimborazo. Margaret quiere ir a Cuenca.
Mateo quiere únicamente el helado de la carita, aunque ya le expliqué que no puedo garantizar semejante milagro. Caleb dice que la próxima vez debemos llevar una maleta vacía solo para traer recuerdos, dulces y quizá moldes para helado. Y yo, como ecuatoriana viviendo lejos, siento algo que no sé explicar del todo. Orgullo, nostalgia, gratitud. Porque durante mucho tiempo pensé que yo era la que tenía que explicar Ecuador. Defenderlo. Traducirlo. Justificarlo. Pero en ese viaje entendí que Ecuador se defiende solo cuando alguien lo vive de verdad. Lo hace con sus montañas. Con sus mercados. Con su comida. Con sus frutas. Con su gente. Con esos momentos pequeños que parecen no tener importancia hasta que estás de vuelta en otro país, frente a una nevera llena de helados enormes, diciendo: no hay. No hay en ningún lado el helado de Ecuador. Y entonces entiendes que no estás buscando solo mora, taxo, coco o naranjilla. Estás buscando una tarde en Quito. Una risa de tu hijo. La cara de sorpresa de tus suegros. La sensación de haber compartido algo tuyo con personas que amas y ver que ellos también lo aman. Así que díganme ustedes, ecuatorianos, ¿qué sabor le darían a alguien que visite Ecuador por primera vez? ¿Helado de paila de mora? ¿Salcedo? ¿Taxo? ¿Naranjilla? ¿Guanábana? ¿Coco? ¿O algún sabor de esos que solo conocen en su ciudad, en su barrio, en ese local pequeño donde siempre dicen este es el mejor, pero nadie lo conoce? Déjenlo en los comentarios, porque Margaret sigue aumentando su repertorio y yo necesito ideas para la próxima visita. Y si esta historia les movió aunque sea un poquito el orgullo ecuatoriano, suscríbanse, denle like y compartan este video con alguien que todavía crea que Ecuador es solo un país pequeño en el mapa. Pequeño será en tamaño, tal vez. Pero en sabor, en memoria y en corazón, Ecuador no tiene nada de pequeño.